Kinich o Shogun Raiden, ¿vale la pena tirar por alguno de estos personajes? En el video de hoy vamos a analizar los banners de la última mitad de la versión 5.6 de Genshin Impact. Un banner que, siendo sinceros, antes de tirar debemos tomar muchas cosas en cuenta, como el hecho de que es el último banner antes de la llegada de Skirk, personaje muy esperado por la comunidad. Como siempre, recuerden que la intención de estos videos es ayudar a las personas que quieren administrar bien sus recursos y optimizar sus cuentas. Así que, una vez dicho esto, pónganse cómodos que esto está a punto de comenzar. Vamos a comenzar este video con el bueno de Kinich, para mí el mejor DPS dentro de la actualidad. Quiero empezar diciendo que Kinich es un personaje que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. Esto debido a que su gameplay es algo totalmente distinto a lo que hemos visto. En lo personal, al principio me desagradaba mucho, pero sorprendentemente con el paso del tiempo me ha encantado. De hecho, creo que es uno de los personajes que más uso en el abismo. Lo mejor de todo esto es que es uno de los personajes que con poca inversión hace un daño brutal. Me hace recordar cuando la comunidad debatía sobre Navia, que es un personaje que te sorprende con el daño potente que puede hacer con tan poco. En el mundo abierto, sobre todo en Natlan, es muy bueno para la exploración. De hecho, me di cuenta que teniéndolo solo a él puedes prácticamente ir a todos lados, así que es muy recomendable en ese aspecto. Al ser de Natlan, el hecho de poder armarlo con códice de obsidiana lo hace muy fácil al momento de construirlo, lo cual es otro punto a favor. En mi caso, para ser más directos, lo llevo full free to play, sin constelaciones y con el arma de la forja. Y vaya que me funciona. De hecho, puede dar muy buenos resultados con un equipo de solo 4 estrellas, lo cual es algo que deberíamos valorar. En pocas palabras, Kinich me parece que es un excelente personaje, pero sí o sí debo decir que va a depender de tus gustos. Si realmente no te gusta mucho su gameplay, va a ser muy difícil de que te guste como tal. También recuerdo mucho todo lo que se habló de él y cómo terminaron desinformando a las personas, como por ejemplo el hecho de que depende de Emily. Y esto es una mentira completa. Para ser exactos, pueden ustedes mismos dentro del juego analizar las habilidades de Emily y se darán cuenta que realmente no le aporta nada en cuanto a utilidad. Es decir, es cierto que tanto Emily como Kinich juegan con la reacción de quemadura para individualmente aportar mucho más en combate, pero tampoco es algo del otro mundo. Su mayor rival, por así decirlo, viene siendo Alhaitham, otro DPS dentro muy bueno, pero a pesar de compartir el mismo elemento se juegan de manera distintas, sobre todo por el hecho de que se juegan con distintas reacciones elementales. Obviamente si ya tienes Alhaitham y sabes jugarlo muy bien, entonces ya no necesitas otro DPS dentro, y sacar a Kinich podría ser algo innecesario. Por otro lado, si no tienes ningún DPS dentro, y ojo, Nahida no cuenta, ya que ella es más un soporte barra sub DPS, entonces ahí sí que te recomendaría sacar a Kinich. Continuemos con Shogun Raiden, uno de mis personajes favoritos del juego. Pero tranquilos, sé muy bien cuál es la situación actual de Shogun Raiden. Para empezar, si tenemos que hablar de sus puntos positivos, podríamos empezar diciendo que aún a día de hoy y a C0 puede ayudarte a que te pases todo el contenido del juego. Sin embargo, debemos ser sinceros y es que el paso del tiempo le ha jugado en contra y se ha quedado muy atrás en comparación a los personajes actuales. Está claro que personajes como Clorinde o Varesa, por ejemplo, son muchísimo mejores que Shogun Raiden. Ahora, ¿qué pasa si queremos invertir en ella? Bueno, debo decir que si tienes los recursos necesarios y te gusta mucho el personaje, puedes hacerlo y te dará excelentes resultados. Una Shogun Raiden C2 con arma, con Chebrus y una Zara C6, por ejemplo, termina haciendo destrozos en el abismo, pero debemos admitir que esto puede ser muy caro para muchos jugadores principiantes y que sería una meta a largo plazo, y hacerlo ahora no es lo más conveniente, ya que a futuro puede que salgan personajes incluso mejores de los que hay actualmente. Antes de Clorinde y Varesa, a pesar de todo, era una opción viable, ya que no teníamos DPS electro que realmente valieran la pena, pero ahora sí tenemos para escoger. Entonces, siendo sinceros, yo realmente no recomiendo sacar a Shogun Raiden a día de hoy. La única razón por la que te diría que vayas por ella es porque te faltan DPS electro y tanto Clorinde como Varesa no son de tu agrado. Y no he mencionado a Sino porque, bueno, ya saben lo mal que está el personaje actualmente. Así que, si te gusta mucho Shogun Raiden y es tu personaje favorito y quieres invertir mucho
mucho en ella, pues adelante, ya que le sacarás mucho provecho. Pero si mínimamente no te convence, pues mejor pasa de ella, ya que puedes sacar personajes mejores como Clorinde o Varesa. En conclusión, son dos personajes buenos, pero que ahora mismo es Kinich quien tiene un mayor valor, ya sea por el daño potente que tiene, por exploración, como por su facilidad de armar y encontrarle un equipo, incluso de manera free to play. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que estamos a puertas de la 5.7 y por lo tanto estamos ante Skirk. Entonces, si te gusta mucho el personaje y tienes hype, es mejor ahorrar. Ahora, lamentablemente, siempre hay noticias malas. De hecho, hay una buena y una mala. Lo bueno de Skirk, o mejor dicho, de Genshin Impact, es la posibilidad de poder pasarte el contenido del juego hasta con personajes de 4 estrellas. ¿A qué voy con esto? Que obviamente Skirk será un personaje bueno. El punto malo, se rumorea muy fuerte la dependencia que tiene de Scofier, ya que sin ella parece que su daño puede bajar muchísimo. No tanto para no pasarte el contenido del juego, pero sí lo suficiente para no estar dentro de los mejores DPS. Por lo tanto, si te gusta Skirk y ya, bien, pero si eres alguien que le interesa mucho el meta, a lo mejor esto te decepcione. En todo caso, puedes decidir si escoger entre un personaje que ya conoces, como Kinich o Shogun, o en todo caso esperar a que salga Skirk y tomar una decisión. Continuemos ahora con los personajes de 4 estrellas que desde mi punto de vista no están nada mal. Empezamos con Lynette, un personaje anemo de espada ligera. Como siempre digo, un personaje al ser anemo ya es útil al poder llevar sombra verde esmeralda y poder bajar resistencias elementales. Lynette de hecho es un personaje que te regalan al llegar al nivel 25 de mundo. Y obviamente hay opciones mucho mejores como Sakarosa o Lanyan por ejemplo. Pero creo que si te gusta el personaje o eres principiante es una muy buena opción para comenzar. Seguimos con Zara, el mejor soporte del juego para Shogun Raiden. Si eres alguien que va por Shogun Raiden, en este banner agradecerás cada constelación de Zara. Cada constelación la hacen mejor y si quieres aumentar el daño de Shogun, entonces tu meta debe ser tener una Zara C6. Y terminamos con Thoma. Imagino yo que Thoma se encuentra aquí en este banner para formar parte del equipo free to play de Kinich. Recuerden que para jugar con Kinich necesitamos otro Dendro con recuerdos del bosque para bajar resistencias de dicho elemento y 2 personajes Pyro. Esto por la consonancia que nos da ataque y porque queremos causar quemadura. Uno de ellos tiene que ser Bennett y el otro podría ser cualquier personaje. Y Thoma podría ser una buena opción en este equipo free to play. Como podemos observar, tenemos a Lynette como el personaje comodín del banner y luego tenemos a Zara para Shogun Raiden y a Thoma para Kinich. Está claro que podríamos tener un banner mucho mejor, pero no me parece tampoco malo. Y para terminar, nos toca analizar el banner de armas. Colmillo del Rey de la Montaña. El mandoble de Kinich nos da muchísimo ataque base y muy poca probabilidad de crítico, pero tranquilos, esta baja probabilidad se compensa con el set de artefactos de Natlan, debido a que nos regala ya de por sí 40% de probabilidad. Y la pasiva del arma en resumen nos dice que al golpear con la habilidad elemental y causar quemadura o crepitar, otorgamos cargas al portador que aumente el daño de la habilidad elemental y la habilidad definitiva. Un arma demasiado buena para Kinich si me preguntan. Sin embargo, debo decir que Kinich funciona muy bien de manera free to play, así que si quieres ahorrar no es necesario que gastes aquí, pero si quieres darle mucho cariño a Kinich, pues estás en todo tu derecho de hacerlo y lo vas a disfrutar mucho. Si me preguntan si es mejor el arma o sacarle constelaciones, bueno, desde mi punto de vista es mucho mejor sacarle constelaciones. La C1 le da 100% más de daño crítico con el cañonazo de la habilidad elemental y la C2 baja resistencias elemental Dendro, así que piénsalo bien antes de tomar una decisión. Luz del Segador, el arma de Shogun Raiden, tiene un ataque base decente y mucha recarga de energía. La pasiva nos da mucho ataque según la recarga que tengamos. Y luego de usar la habilidad definitiva nos aumenta aún más la recarga que Shogun convierte en bono de daño elemental. Está claro que es un arma buena para Shogun, pero la verdad es que es mejor ir primero a por su C2 antes que el arma. Además, recordemos que ella tiene una opción free to play que es la captura, así que no vale la pena. Ahora, entre las dos armas me parece mejor la lanza de Shogun y te diré por qué. Porque el arma de Kinich, aparte de él, es muy poco probable que alguien pueda aprovecharlo. Sobre todo por la baja probabilidad de crítico y porque para activar toda su pasiva es necesaria la reacción de quemadura. Sin embargo, la lanza de Shogun le sirve nada más y nada menos que a la buena de Xiangling. Y si eres alguien que la usa mucho, lo gozarás. Pero también lo podríamos tomar desde otra perspectiva.
que la lanza de Shogun es buena para Shogun, pero Shogun no vale tanto la pena a día de hoy. En cambio, el arma de Kinnich le sirve a Kinnich, un personaje que es buenísimo. Entonces, va a depender mucho de cómo hagamos la comparación. Pero como dije, son muy buenas armas, de verdad que lo son. Pero ambos personajes pueden funcionar de manera excelente sin ellas. Y ahora nos toca analizar las armas de 4 estrellas de manera rápida. Último acorde, un arco muy bueno para ser sinceros, ya comenté el daño de la habilidad elemental y la habilidad definitiva. Rugido de león, esta espada ha quedado muy desfasada a día de hoy, por lo cual no lo recomiendo para nada. Perdición del dragón. Esta lanza termina siendo útil en muchas situaciones. Da maestría elemental y aumenta el daño contra enemigos afectados por Pyro e Hidro. Personajes como Xianling y Hu Tao lo pueden llegar a aprovechar mucho. Mandoble de Favonius. Nada le gana al buen Favonius. Este mandoble es excelente para aquellos personajes que vas a utilizar de soporte y no te quieres complicar la vida. Ojo de la perspicacia. Un catalizador que solo da mucho, pero mucho ataque. En verdad, al haber tantísimas opciones mejores, nadie termina usando esto. Como tal, no es un buen banner de armas 4 estrellas, pero tampoco me parece el peor. Así que cualquiera que vaya a tirar en este banner, me parece que no es tan mala idea. Y con esto hemos terminado con el análisis de banner. Tenemos dos personajes muy interesantes, personajes de 4 estrellas útiles y un banner de armas que no son nada malos. Mucha gente dice que es un banner pésimo, pero creo que depende de muchas perspectivas y contextos. Si eres alguien que lo tiene todo, imagino que no querrás nada, pero si eres alguien que recién comienza, puede ser la oportunidad de conseguir un buen DPS dentro o electro según te haga falta. Antes de irme, recuerda que puedes hacerte miembro del canal por menos de $1. Con esto me apoyas para seguir creando contenido, a la vez que obtienes muchos beneficios como acceso anticipado a videos nuevos, menciones especiales y mucho más. No olvides que dejando un buen me gusta y suscribiéndote también es una forma de apoyar al canal, y yo lo agradezco muchísimo. Así que recuerden comentar aquí abajo por quién tirarán en esta mitad de versión o si en todo caso piensan esquipear y seguir ahorrando hasta Skirk. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.